Me gustaría seguir compartiendo con vosotros los capítulos que ya vimos de Amós. Sabéis que hice un paréntesis, pero hoy vamos a volver al libro de Amós, al capítulo 8. El 7 ya lo vimos. Tuvimos la oportunidad de examinar brevemente las tres primeras visiones de Amós. Yo creo que ya os acordáis dónde estamos, ¿no? Entre Joel y Abdías. Vimos esas tres visiones, que fue la visión de la langosta, la visión del fuego y la visión de la plomada. También tuvimos la oportunidad de conocer a Dios obrando con toda su misericordia y paciencia al atender la oración que le hizo su siervo de retrasar ese tiempo del justo juicio, dando así una nueva oportunidad para el arrepentimiento del pueblo. También vimos cómo después en la tercera vimos como la justicia y la santidad de nuestro Señor. Finalmente también vimos que llegó el momento en el que Dios iba a aplicar esa plomada a la vida de cada uno de nosotros. Y después también recordaréis que hubo un pequeño paréntesis, el cual pues nos hablaba de ese paréntesis histórico en el cual pues Amós nos narró el encuentro con el falso sacerdote de Betel. Y cuando veíamos eso, veíamos el ejemplo como ni el mundo ni Satanás soporta a aquellas personas, a aquellos cristianos que quieren vivir íntegramente sirviendo a Dios en su vida. Hoy vamos a ver otra visión, nos quedan dos: la visión del canastillo de fruta de verano y la visión del altar. Hoy vamos a ver la visión del canastillo de la fruta de verano, que va el capítulo 8 y va desde los versículos 1 al 14. Y nos queda la visión del altar para la próxima vez. Y después también, por último, vamos a ver las palabras de esperanza que hay en este estudio. Vemos, en primer lugar, la visión y su significado. Para ello vamos a leer capítulo 8, los versículos del 1 al 3, que dice así: Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿Qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Comienza diciendo: así me ha mostrado Jehová el Señor. Vemos como de nuevo Amós retoma su discurso al pueblo, haciendo énfasis en el origen divino de sus palabras. ¿Cómo de nuevo lo retoma? Que no son fruto de una mente febril, sino que es el Señor quien le ha mostrado para que predique su palabra. Y de nuevo vemos como Amós habla de Dios como que es el dueño de todas las cosas y que actúa en la historia de los hombres. Un canastillo de fruta de verano. La palabra, cuando dice canastillo de fruta de verano, la palabra hace referencia a un fruto que se recoge al final del año agrícola, que es en agosto, y vemos que dice que es un fruto maduro y normalmente de poca duración. Eso lo sabemos, que cuando cualquier fruta está
fresca, está ya pasada, pues de momento se va. Incluso, hermanos, la palabra esta nos permite pensar en los higos como la fruta que contenían esa canasta. De ahí que hable de la visión como la canasta con fruta madura o de los higos. El significado de esta visión se lo da el propio Señor al profeta. Y me dijo Jehová, ha venido el fin. Y uno se pregunta, ¿esta relación guarda la visión con esta sentencia? Ha venido el fin. Pero, hermano, no es difícil de entender, porque la visión consiste en una fruta que se recoge al final del año agrícola, madura, y que debe de ser comida pronto. Esto hace que el mensaje sea claro y efusivo para la audiencia que había en ese momento. El mensaje que sea claro para la audiencia que había en ese momento. Así como aquellos higos habían llegado ya al tiempo de su recogida, al final de agosto, también Israel había llegado ya a su fin. Dios no iba a permitir que Israel siguiera viviendo sobre el árbol de las naciones. Pues, ¿qué pasa? Que ya estaba a punto de arrancarla y echarla en el canastillo. ¿Para qué? Para que Asiria la devorase, como sucede después. Y hay aquí otra frase, no lo toleraré más, no lo perdonaré más, dicen otras versiones. Y tiene el sentido, hermano, no voy a seguir retrasando el castigo para ver si se arrepiente. Este tiempo de espera se ha acabado. No va a retrasar para ver si se arrepiente. ¿Cuántas veces, hermano, confundimos la paciencia que Dios tiene con nosotros con un aprovechamiento de nuestro comportamiento? ¿Cuánta paciencia tiene el Señor? Incluso podemos llegar a esa conclusión tan humana, que el Señor le parece bien, que no le importa lo que yo haga, si yo hago esto o aquello. Y llegamos a creérnoslo, hermano. Terrible equivocación tenemos, terrible equivocación. Si hoy despreciamos su paciencia, Él nos guía al arrepentimiento, pero hermano, mañana podemos escuchar su voz. Él nos está guiando al arrepentimiento, pero mañana podemos escuchar su voz. No lo toleraré más. Romanos capítulo 2, los versículos del 3 al 6 nos dice: y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que te hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Hermano, el Señor tiene misericordia, pero tampoco tenemos que tentarlo tanto. Dice también que los cantores del templo gemirán en aquel día, es decir, literalmente de esos lugares espaciosos en los que estaban. Es más probable que cuando está refiriéndose a los cantores estos
se esté refiriendo a los que cantaban por diversión y deleite en los palacios de los ricos. Recordamos cómo vivían esos ricos en aquella época, esos poderosos de Israel, ignorando la necesidad de su prójimo. Un poquito más adelante, en Amós capítulo 6, nos dice cómo vivían estos ricos en sus castillos y en sus casas. Dice Amós capítulo 6, versículo 4, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen de los corderos del rebaño, y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Vemos la vida que llevaban. Las palabras estas son palabras terribles. En aquel día, cuando venga ese juicio del Señor y estos cantores van a cambiar sus bonitas canciones, como dice la palabra, por gemidos, por gritos, por alaridos, a causa de la gran mortandad que habrá. Muchos serán los cuerpos muertos, hasta el lamento, hermano, hasta que el lamento dé lugar al silencio, y el silencio de muerte. En los versículos 8 del 4 al 7 vemos como Israel es una nación madura para el juicio. Amós versículo 4 del capítulo 8, dice así la palabra de Dios: oí esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de toda su obra. A continuación, de una forma breve pero muy significativa, Amós está exponiendo la situación de decadencia que se encontraba entre estas personas, estas gentes. Dice en el versículo 5, la primera parte, que amaban más las ganancias que a Dios. Amaban más, en la segunda parte, amaban más las ganancias que la honestidad. Y en el versículo 6 dice que amaban más las ganancias que al prójimo. Hermanos, esto no nos es difícil ver el reflejo de estas cosas en la sociedad en la cual estamos viviendo. No importa engañar, no importa si tengo que... El otro día unos hermanos se matan por una herencia, no importa lo que haya que hacer por ser yo el mejor de todos. Y esto nos tiene que hacer meditar a cada uno de nosotros. Si Dios no ha actuado aún en juicio, es por alargar por más tiempo la misericordia. Sí, hermano, si no ha actuado es para alargar todavía más su misericordia. En muchos aspectos se ha rebasado ya la maldad de sobra. Oí esto, los que explotáis a los menesterosos. Explotar literalmente puede traducirse como pisotear, exprimir, y arruináis a los pobres de la tierra. También tiene el sentido ese de aniquilar, de eliminar. Su comportamiento resultaba en que era como un auténtico genocidio con los pobres de la sociedad de aquella época. Y vamos a ver ahora esos 3 puntos que he dicho anteriormente, y vemos
la expresión de decadencia que tenían. Dice el versículo 5, la primera parte, que amaban más las ganancias que a Dios, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan? Hace referencia aquí, hermanos, a las fiestas de la luna nueva, a la semana del sábado, el día de reposo que ellos tenían. Posiblemente sus asientos nunca estaban vacíos en las comidas que ellos celebraban con la luna nueva. Nunca quebrantaban el día de reposo con actividades comerciales. Hermanos, cumplían escrupulosamente las costumbres religiosas al pie de la letra. Sin embargo, Dios nunca estuvo en sus corazones. Y esto nos tiene que hacer reflexionar, hermano. La preocupación por los negocios era lo primero que tenían en sus vidas. Esa era su preocupación. Si tuviéramos que expresarlo de una manera ahora mismo, diríamos que físicamente estaban en todas las reuniones que había, pero sus mentes y sus corazones estaban ¿dónde? En sus negocios, ocupando las cosas del mundo en vez de ocupar las cosas de nuestro Señor. Amaban más las ganancias que la honestidad. Y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Achicar la medida. En aquel tiempo, la venta de ciertos productos de primera necesidad, como era el trigo, no se hacía en peso como normal y corriente, sino que se hacía con una medida de capacidad. Y esa medida de capacidad se utilizaba y el nombre era efa, que equivalía a 37 litros. Esto significa que esos recipientes que utilizaban para medir tenían medidas más pequeñas que las oficiales. Subir el precio. ¿En qué consistía? Debemos saber que en aquel tiempo los pagos no se hacían con monedas. Normalmente se hacían con monedas de plata, pero al peso, hermano. Si tenías que pagar 250 gramos de plata, ellos utilizaban pesas trucadas. ¿Para qué? Para obligar al comprador a colocar más cantidad de pesas. Terminabas pagando 300 en vez de 200, pagabas 300 en vez de 200, que era lo que valía el producto. Falseaban con engaño la balanza. Puede referirse a trucar la propia balanza desnivelándola. Sencillamente es una expresión que hace referencia a todo tipo de engaño. Es decir, hermano, se estaba desobedeciendo la palabra de Dios en todo lo que estaban haciendo. Dice también que amaban más las ganancias que a su prójimo. Versículo 6, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Consecuencia de estos abusos era que los pobres terminaban endeudándose, como se suele decir, hasta los ojos con los comerciantes y terratenientes de la época, hasta que al final, como se endeudaban tanto, no podían pagar lo que debían y tenían que entregar sus tierras y aún venderse a ellos mismos como esclavos. La frase comprar a los necesitados por un par de zapatos es aún más dura todavía. Fijaros un poquito más adelante, Amós capítulo 2, versículo 6.
así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Por deudas insignificantes, hermanos, como un par de sandalias de aquella época, que no podían pagar, que no tenían dinero para pagar, terminaban siendo siervos vendidos como esclavos a extranjeros. Y nos quejamos nosotros. Y nos quejamos nosotros. El afán por el dinero que tenían lo había convertido en personas despiadadas, incluso con sus propios hermanos. Y al final de este versículo hace referencia a otro modo de enriquecimiento mediante el fraude. Venderemos los desechos del trigo. Posiblemente era lo que había caído al suelo cuando se está haciendo algo. Había sido barrido al final del día, al final de esa jornada. El trigo estaba mezclado ¿con qué? Con polvillo y tamo del suelo. Y era vendido como un producto de calidad. Alguien señalaba, y con mucho acierto, que precisamente en esto consiste la obra del diablo. Vender mentiras como si fueran verdades. El diablo vende mentiras como si fueran verdades. Felicidad y justicia. Y todo ello al precio de su alma. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice que su malvada mercancía siempre resulta no ser más que desecho. Tenemos que tener cuidado. Y aquí tenemos ya, hermanos, para hacer alguna reflexión, después de señalar una vez más esta decadencia social, moral y espiritual del pueblo de Israel. Concluye este apartado con una reflexión en torno al versículo 7. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Vemos como este versículo comienza con un juramento de parte del Señor. Se trata de dar toda certeza posible a las palabras que va a pronunciar. En esta ocasión el Señor lo hace por la gloria de Jacob. ¿Qué significa? Hay hermanos que identifican la gloria de Jacob con Dios mismo. Por tanto, el sentido sería claro. Juró por sí mismo, como vemos en Amós capítulo 6, versículo 8. Pero otros creen que es una referencia a la soberbia de Jacob, puesto que ya el nombre del Señor a ellos no les impresionaba en absoluto. Quizá esta referencia va directa al pecado de ellos, que tendría ese mayor efecto. Pero hermanos, sea lo que sea, lo cierto es que lo que dirán a continuación es algo seguro de parte del Señor. No me olvidaré jamás de todas tus obras, todas aquellas maldades, a pesar del tiempo, permanecían delante del Señor en espera de recibir ese justo castigo. Hermanos, el Señor no olvida ni pasa por alto los pecados de los no arrepentidos. El Señor no pasa por alto los pecados de cuando una persona no se arrepiente. Eso de que ya da igual, no, el Señor no lo perdona. Por eso, hermanos, el pecado necesariamente tiene su castigo. Versículos 8 y 9 dice: no se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella,
subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré las tinieblas de la tierra en el día claro. ¿Qué quiere decir? De nuevo hay dos formas de entenderlo, una literal y otra figurada. Literal vemos que son fenómenos naturales que Dios permite como parte del juicio sobre Israel. Versículo 8 describe un terremoto y sus consecuencias, mientras que el 9 vemos un eclipse de sol. Es como si la propia naturaleza estuviera revelándose ante tanta maldad. Y también la vemos figurada, lo terrible del juicio que ha de venir es descrito en términos de imágenes relacionadas con dos fenómenos naturales, como hemos visto, que siempre causan, yo creo que son los que más miedo o terror les daba a las personas antiguas y a nosotros también, los terremotos y el eclipse de sol a mediodía. Tanto una como otra ilustración, hermanos, es el terrible juicio de Dios, de la idea que cuando esa naturaleza se va a revelar como consecuencia de la maldad, no puede ser rechazada. No puede ser rechazada. Y no tenemos que olvidar las palabras del apóstol Pablo, donde nos presenta una naturaleza que gime y desea ser liberada de las consecuencias del pecado. Romanos capítulo 8, versículos 19 y del 19 al 22. Dice así: porque en el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Terrible versículo. Versículo 10 dice de Amós 8: y cambiará vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de ungido, y su postremidad como un día amargo. Hermano, este versículo nos está describiendo, hermano, las consecuencias que tendrá ese juicio descrito, bien como resultado de la guerra o bien con los cataclismos naturales, como hemos visto. La vida despreocupada, llena de fiestas. Hemos visto que estas tenían la vida, ellos vivían despreocupados, llenos de fiestas, excesos de toda clase, darían paso al llanto de muerte. Cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Silicio sobre todo hombro, y que se rape toda cabeza. Es decir, los vestidos de esos lujos que tenían los ricos, que tanto les gustaba y que tanto les gustaba pasarlo bien con esas comidas y esas bebidas, se iban a cambiar por ropas toscas, cabezas rapadas y sucias. Es la forma que los antiguos expresaban el amargo dolor que sufría el pueblo, comparándolo con el llanto del unigénito. El llanto amargo que surge de un corazón que ha perdido no solamente al hijo, sino al único que tenía. Hermano, toda esta vida
está basada en la explotación del débil, en el abuso, en la vida despreocupada que tenían estas personas, como día amargo, día de luto a pasar y dolor inexpresable poco después. Aunque todo esto nos resulta duro de imaginar, sin embargo, no es más que un testimonio de la verdad que escribe el apóstol Pablo, hermanos. Es un reflejo del testimonio, como nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte. Pero no nos queremos enterar. Los versículos 11 al 13 dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. De entrada a estas palabras, enviaré hambre de oír la palabra, nos suenan a una expresión de juicio. ¡Qué juicio tan extraño!, ¿verdad, hermano? ¿Desde cuándo hambre de oír la palabra de Dios puede considerarse un castigo? Y la respuesta es: desde el momento en que esa hambre existe y no puede ser satisfecha. Algunos piensan que el significado de estas palabras es que Dios iba a retirar sus profetas de Israel, de tal manera que, viendo ellos el castigo divino, iban a buscar la palabra de Dios, pero no la iban a encontrar. Dios se volvería sordo ante el clamor de ellos, de manera que se desesperarían buscando la palabra que durante tanto tiempo ellos habían despreciado. Pero, hermanos, observemos que en ningún momento dice que Dios iba a retener su palabra, que ya no le iba a hablar más. No. Probablemente ese juicio consiste en que perderían toda capacidad espiritual para escuchar y entender la palabra de Dios. Su oído estarían totalmente incapacitados. Irían errantes de mar a mar, buscando palabras de Dios, no la hallarían, y los jóvenes desmayarían de sed. Son palabras que expresan el drama de cualquier sociedad que la estamos viendo, de cualquier persona que se aparta de Dios y que se resiste al Evangelio. ¿Cuántas personas le hablamos y se resisten al Evangelio? El mundo, como bien ha dicho Jacob, siente un profundo vacío interior. Buscan una busca que nunca acaba, un futuro representando a estos jóvenes que desmayan sin ilusión y sin esperanza, pero con mucha ganas de fiesta, como esta mañana veía yo temprano pasar por la plaza jóvenes borrachos. El versículo 14 dice: los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Hermano, el pecado de Samaria es posiblemente en referencia a ese culto de becerros que hacían, y al cual ese becerro de oro allí que lo establecieron Dan y Berseba eran lugares de peregrinación donde acudían los israelitas desde el norte para practicar sus ritos religiosos.
Y era una mezcla de lo que le había enseñado Moisés con los cultos de los cananeos idólatras. La sentencia era clara: caerán y nunca más se levantarán. Por este motivo, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no abusar de la misericordia de nuestro Dios, que tiene cada día con nosotros. No abusemos de su misericordia, porque puede llegar el momento en que Dios aplique su juicio contra nosotros. Y los que aún desprecian su palabra y el regalo de la salvación, puede llegar el momento en que no lo puedan ni escuchar y entender el maravilloso mensaje de la palabra de Dios. Somos privilegiados, hermanos. ¿Nos damos cuenta? Vemos cómo el Señor tiene misericordia, pero también tenemos que ser un poco conscientes. La próxima vez veremos la quinta visión, que es la visión del altar. Y después, ya para concluir, en el capítulo 9 también veremos unos versículos que nos hablan de esperanza, porque el Señor bendiga su palabra. Amén.